Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud Musculoesquelética. El día de hoy estaremos con la acción educativa titulada Salud Musculoesquelética. Todas las condiciones de trabajo importan. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Amaris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los participantes. Es un placer acompañarlos nuevamente en una temática que me apasiona y en la que he podido trabajar por muchos años aportando a las organizaciones. Positiva tiene una comunidad de conocimiento con un material muy amplio y profundo en experiencia para todas las organizaciones que pueden consultar a través de Posipedia. Será un placer que nos acompañen. Habrán temáticas con unos abordajes muy de tendencia internacional a través de los cuales ustedes podrán enriquecer esa gestión que llevan en las organizaciones a las que pertenecen. Bueno, entonces, con relación a la temática, la frase que he escogido hoy es: la participación de los trabajadores propicia el éxito en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Este es un eslogan de la última publicación de la Agencia Europea para de Salud y Seguridad. Desde ya los invito a que consulten como parte de este webinario. En la bibliografía ustedes se van a encontrar el enlace para poder acceder a ese material técnico que la OCHA continuamente viene publicando y que ustedes podrán encontrar elementos importantísimos para fortalecer su gestión. Bueno, Wilmer, vámonos a la evaluación del día de hoy. Claro que sí, doctora Nora. Bueno, comentamos a nuestros participantes, muchos ya conocen nuestra metodología, pero para los que son nuevos, les vamos a explicar. Hacemos una evaluación inicial, que le llamamos el sondeo, y una evaluación final. Son las mismas preguntas. La intención del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del día de hoy. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿los síntomas del estrés provocan respuestas fisiológicas que pueden originar desórdenes musculoesqueléticos? ¿Eso es A verdadero o B falso? Vamos a darle 15 segundos para que todos nuestros participantes puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, en su dispositivo móvil o en computador les aparecerán las dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A verdadero, un 99% de respuesta, B falso, un 1%. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. La segunda pregunta nos dice, ¿algunos accidentes de trabajo pueden originar desórdenes musculoesqueléticos? Esto es A verdadero o B falso. De igual manera, vamos a darle 15 segundos para que todos participen y nadie se quede sin participar de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A verdadero, un 98%, B falso, un 2%.
Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La tercera pregunta nos dice, ¿la iluminación y las bajas temperaturas son condiciones ambientales que pueden ocasionar desórdenes musculoesqueléticos? Esta afirmación es A verdadera o B falsa. De igual forma vamos a darle 15 segundos para que todos participen, no importa si nos equivocamos, no importa si no sabemos, lo importante es participar en nuestro sondeo inicial. Muchas gracias a todos por su respuesta. Los resultados son los siguientes. A verdadero un 75%, B falso un 25%. Nos veremos nuevamente en el sondeo final de la acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, vamos a entrar en materia primero rápidamente con la finalidad de adherirlos más a que nos sigan en esa comunidad de conocimiento. Rápidamente haré referencia a esas temáticas que encontrarán este año. Para nuestra segunda sesión hablaremos de desórdenes musculoesqueléticos, cómo prevenirlos durablemente. Abordaré, acorde a una revisión sistemática de las metodologías internacionales, aquellas que se consideran como las ganadoras. Para nuestra tercera sesión hablaré de gestión preventiva integral, un abordaje indispensable en la salud musculoesquelética. En nuestra cuarta sesión hablaré de los factores psicosociales y la salud musculoesquelética. Vemos que se hace énfasis desde la OIT y otros organismos abanderados de salud y seguridad, como los factores psicosociales, pues se están potencializando cada vez más, de tal manera que pues de una forma rápida referenciaré hoy esa relación de los factores psicosociales, pero acá profundizaremos también con esos abordajes de intervención. En nuestra quinta sesión hablaré de la salud musculoesquelética de los miembros superiores, pistas preventivas. En nuestra sexta sesión de acciones de impacto para promover la salud musculoesquelética de la espalda. Y nuestra última sesión estará dedicada a la intervención preventiva de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros inferiores, que si bien no se demarcan o no se denotan mucho en las estadísticas de nuestro país, no quiere decir que no estén allí, muy silenciosas como otras enfermedades laborales. Bueno, entonces este va a ser nuestro recorrido este año, cordialmente invitados. Bueno, en cuanto a nuestra sesión de hoy, tendremos nuestros tres momentos. En un primer momento hablaré de los factores asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Es un recorderis. Quienes siguieron han venido continuamente participando en esta comunidad de conocimiento, pues esto les permitirá reforzar esas competencias que tienen. Un segundo momento estará dedicado a los factores de riesgo psicosociales y los desórdenes musculoesqueléticos. Y para finalizar hablaré, acorde a las últimas publicaciones 2022, cuáles son esas claves que los expertos consideran que propician el éxito en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, en cuanto a nuestro objetivo general, está enmarcado en lograr fortalecer los conocimientos sobre los factores asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos y las claves para lograr su prevención. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo, fortalecer los conocimientos para identificar los factores asociados con los DME. Ya saben que DME es desorden musculoesquelético. Nuestro segundo objetivo específico, sensibilizar en la importancia de la participación de los trabajadores en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Y por último, reforzar los aspectos claves para lograr esa prevención durable de los desórdenes musculoesqueléticos, que será un abrebocas para nuestra próxima sesión de taller web. Bueno, arranquemos con recordar esos factores asociados con los desórdenes musculoesqueléticos. Hacíamos énfasis en una visión holística, integral, por eso es el título de hoy. Todas las condiciones importan. No podemos menospreciar
el ser humano es holístico, es integral. Lo que le suceda desde el punto de vista mental, de las emociones, lo que le generen esas condiciones de trabajo, por supuesto se va a ver reflejado en su condición de salud física, sino qué les pasa a ustedes cuando se sienten tensionados, cuando tienen dificultades, cuando hay problemas no solo en el trabajo, sino también en la casa, porque es importante reforzar que lo que le ocurra en la vida personal a alguien igualmente va a impactar, es un coayudante para su condición de salud, ya sea que se convierta en un factor protector o que se convierta en un factor negativo que va a potencializar el hecho que en este caso desarrolle un síntoma musculoesquelético o llegue hasta una enfermedad. En el contexto del trabajo, por supuesto, tenemos un ambiente, un contexto, un entorno social y político que dependiendo del sector económico va a tener una influencia, por ejemplo, el marco regulatorio para comercio, el marco regulatorio internacional o igualmente lo que es las políticas también de posibilidades de comercializar a nivel de país o también podría ser el marco regulatorio frente a la prevención de este tipo de patologías que estamos esperando que en Colombia salga, que se actualice, data de hace unos cuantos años lo que hay de reglamentación en torno a la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos que igualmente ya en el contexto particular de la empresa tenemos esa organización del trabajo, cómo es, digamos, el tipo de ocupación o cargo de la población que estamos observando o analizando o vigilando o interviniendo, que puede ser que partamos de ese perfil ocupacional o igualmente de ese perfil de condiciones de salud, de ese informe, de ese diagnóstico de condiciones de salud de la empresa, en el cual se identifican que hay unas áreas donde es más crítica la situación y existe mayor posibilidad de desarrollo de síntomas o también puede ser basados en el ausentismo que se viene presentando en la empresa. Entonces, empezamos a identificar unos cargos donde existe mayor riesgo de desarrollar este tipo de patologías y que lo que se recomienda es que las organizaciones prioricen para desarrollar o establecer ese plan de acción frente al 100% de la población. Eso no quiere decir que dejemos de un lado los trabajadores que tienen menor riesgo. Toda la población importa, pero por supuesto hay que concederle un mayor énfasis en ese plan de actividades que hacen parte del plan anual sobre esas poblaciones con mayor riesgo de desarrollo, que cómo vamos a identificar también por esos factores asociados. Entonces, puede que tengamos unos factores físicos como la carga de trabajo, la carga física. Vemos que el término de carga de trabajo puede ser también carga mental. En este caso, aquí, acorde a este modelo, que es también de la Agencia Europea de Salud y Seguridad, vemos que dentro de los factores físicos estarían lo que hablamos de carga física, pero también están las condiciones ambientales que se asocian con el desarrollo de este tipo de patologías. Entonces, en carga física estarían los 3 factores biomecánicos importantes o prioritarios, que son la repetitividad, las posturas e igualmente el esfuerzo. Esos serían los factores biomecánicos mayores. Y tenemos las condiciones ambientales que se asocian con este tipo de patologías, como la iluminación. Si hay déficit de iluminación, se puede compensar con posturas que son forzadas, incómodas por el déficit de iluminación, que va a depender del tipo de exigencia que tenga una tarea. Por ejemplo, si hay una tarea que exige ver piezas muy pequeñas, por ejemplo, en ensamble,
hay un puesto de soldadura de punto donde las piezas son de milímetros, pues la persona, si no tiene una buena iluminación en su puesto de trabajo, va a compensar con postura para poder ubicar de la manera más fiable, de la manera o más conforme con los parámetros, con el procedimiento que está definido por la empresa, pues va a compensar con postura. O igualmente ese déficit de iluminación también puede tener implicaciones que la persona no ve y cuando decimos que hace un apoyo un poco inestable, pues eso también puede tener implicaciones en toda su mecánica corporal, porque cuando ubica los pies inestablemente, por supuesto que va a sufrir de ahí para arriba todo el cuerpo. Tenemos como otro factor ambiental asociado las bajas temperaturas, temperaturas que pueden llegar a determinar que los músculos, que el tono muscular se incremente. Por ejemplo, es lo que nos pasa a nosotros en la mañana. Si están en Bogotá en la madrugada y vamos a empezar a escribir, sentimos la mano un poco como tensionada, tensa, como que es difícil arrancar mientras se calientan los grupos musculares. Entonces, eso nos permite un poco extrapolarnos, si una persona está expuesta todo el tiempo a bajas temperaturas, lo que ocurre. Adicionalmente, las bajas temperaturas van a incidir en la circulación de la sangre, van a incidir también en términos de la micro recuperación y también, por supuesto, pues si son demasiado bajas las temperaturas, pues la posibilidad de poder permanecer allí en esa exposición, pues va a estar limitada. Adicionalmente, el frío adormece, entonces la persona puede sobreexigirse y eso dar la posibilidad de que se pueda lesionar con mayor facilidad. Y tenemos otros factores ambientales como la exposición a vibración de brazo-mano, pero también tenemos la vibración de cuerpo entero, por ejemplo, en el caso de los conductores o en manufactura, cuando las superficies vibran por la operación de la maquinaria, pues también hay exposición de cuerpo entero. La vibración pues tiene unas implicaciones en torno a procesos como a nivel de los discos intervertebrales, acelerar los procesos de degeneración, entre otros aspectos. Pero también las altas temperaturas pueden tener implicaciones. Cuando estamos expuestos a altas temperaturas, también hay pérdida de líquidos y hay mayor fatiga, y si hay una exigencia física en el desarrollo de la actividad, pues eso va a tener implicaciones en todas las estructuras, en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos y a nivel de la espalda. Entonces, esto son unos ejemplos de esos factores ambientales que pueden incidir. Tenemos unos factores organizacionales y psicosociales, como la carga de trabajo, como el control que puede tener la persona sobre el desarrollo de su actividad, el apoyo que puede recibir de sus compañeros y de sus jefes. Igualmente, tenemos unas solicitaciones que sean contradictorias, que no haya claridad en lo que se espera que haga la persona, también la falta de participación, el cambio organizacional donde no hay una gestión importante frente a esas transformaciones organizacionales o de los mismos procesos, introducción de un nuevo proceso, una nueva tecnología, donde no se considere, por ejemplo, el proceso de formación, de fortalecimiento de competencias de los trabajadores, o igualmente el entrenamiento para poder hacer el trabajo de otra manera acorde a esos cambios tecnológicos que puedan existir dentro de una organización. Tenemos también temas ligados al acoso, a la violencia que se puedan presentar, que son determinantes, por ejemplo, con relación al desarrollo o a la presencia de estrés en los trabajadores. Igualmente, las medidas preventivas que pueda considerar una organización. Si no tiene un programa preventivo,
un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, por supuesto la posibilidad de que se presenten ya sea sintomatología como también accidentes de trabajo, pues eso puede ser un determinante en, finalmente en el perfil epidemiológico que pueda tener toda la empresa. Hablamos de unas medidas preventivas frente a la accidentalidad y es que tenemos unos temas particulares en cuanto a accidente que son determinantes para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos, como el caso de la manipulación manual de cargas o la movilización manual de pacientes, o puede ser también con ayudas mecánicas. El hecho de que se disponga de ayudas mecánicas no necesariamente determina que no se pueda presentar una sintomatología o no se pueda presentar un accidente, porque si esas ayudas no corresponden a lo que se requiere para desarrollar la tarea, pues no necesariamente va a ser un determinante preventivo, sino puede incluso convertirse en un coayudante para que se presenten accidentes y igualmente se presente sintomatología. Puede ser también durante la operación, por ejemplo, en actividades ya operativas, puede ser la manipulación de una válvula que exige un esfuerzo físico y se puede presentar un accidente de trabajo a nivel de un desgarro, a nivel de estructuras de hombro, por ejemplo, puede ser un caso específico, y donde pues tenemos un compromiso que inicialmente es un accidente de trabajo, pero puede dar lugar posteriormente a una enfermedad laboral determinada por ese accidente que se presenta en ese trabajador. Tenemos unos factores individuales y unos factores sociodemográficos, como el estado de salud, como los conocimientos que pueda tener ese trabajador, cuando se ubica en un cargo, esa persona que no tiene unas competencias o que no tiene la contextura corporal para las exigencias que tiene esa tarea o que tiene el tipo de equipo que se debe maniobrar, una persona de contextura pequeña y es una máquina que su palanca está a una altura donde difícilmente llega con una posición cómoda, por supuesto, es un determinante para que esta persona pueda enfermarse, los conocimientos que pueda tener también para utilizar esos equipos, esa maquinaria, puede también ser determinante. O también esas actividades de ocio que desarrolla esa persona pueden ser unos coayudantes para el desarrollo de sintomatología. Si tiene una ocupación, por ejemplo, que tiene grandes exigencias de miembro superior, pero adicionalmente dentro de sus actividades, puede ser de la vida personal, en su hogar, que exigen también a nivel de miembros superiores, de manos, de muñecas, pues por ejemplo, todas las actividades de aseo del hogar y adicionalmente puede ser una persona que también le gusta tejer, bordar, entonces tiene unas exigencias de movimientos, de minucia, entonces eso puede también ser determinante. No quiere decir que todos vayan a desarrollar síntomas, lo que debe existir es un equilibrio y por supuesto se debe considerar esa recuperación de esos tejidos, de esas estructuras que están siendo exigidas para desarrollar una actividad. No solamente en las actividades de la vida diaria, igualmente, de hecho, es una estrategia preventiva el hecho que la persona tenga la posibilidad en su trabajo de recuperarse y es cuando hablamos de estrategias como la rotación de tareas o la rotación de puestos de trabajo, siempre y cuando pues se considere que la persona sea entrenada y que pueda tener esas competencias para desarrollar esa tarea en particular. Entonces aquí vemos una visión rápida de cómo son múltiples los factores asociados con la problemática de desórdenes musculoesqueléticos. Este es el modelo de Positiva que seguramente
los que están conectados pues lo conocen. Si quieren tener mayor documentación respecto al modelo de Positiva, a través de Posipedia pueden acceder a todas las estrategias desarrolladas en el marco en la comunidad de conocimiento de salud musculoesquelética. Entonces aquí como aspectos adicionales al modelo de la OCHA, resalto las exigencias de productividad, a qué velocidad se debe ir, cuántas piezas se deben sacar, cuántos buques, si es que estamos en cultivos de flores, o cuántos documentos se deben procesar al día, o cuántos pacientes se deben atender, si estamos hablando de profesionales de salud, cuántas piezas o cuántos productos terminados se deben empacar o se deben marcar. Entonces, por supuesto, las exigencias de productividad, donde ese volumen, ese número, esa unidad, pues es un factor importante para poder establecer el nivel de exigencia que tiene el proceso. Los demás aspectos en términos generales, pues los hemos hablado en el marco del modelo de la OCHA, por lo tanto, pues solo es un preámbulo que los invito a profundizar a través de los demás webinarios que hacen parte de esta comunidad de conocimiento. Bueno, aquí vemos un modelo de Bélica, es una publicación de los últimos 2 años, en la cual se muestra adicional al modelo anterior, cómo en cuanto a la carga de trabajo se resaltan esos factores biomecánicos que hablaba yo como factores biomecánicos mayores, las exigencias posturales, la repetitividad de los movimientos, la fuerza. Aquí vemos si se trata de posturas, posiciones y exigencias estáticas o dinámicas. No quiere decir que porque sea dinámico exista mayor riesgo de desarrollo de desorden musculoesquelético en comparación a lo estático. Es lo que se viene resaltando en las publicaciones de los últimos 2 años a nivel internacional, y es por ejemplo, lo que está ocurriendo con el trabajo a distancia, el hecho de que sea una postura estática, que permanecemos en posición sentado para trabajar, hacer teletrabajo o trabajo remoto o trabajo en casa, no quiere decir que no exista riesgo de desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en 2020 cambia los estándares, esos parámetros para decir cuánta actividad física debemos hacer, precisamente basado en los cambios de estilos de vida que estamos teniendo y en la transformación del mundo del trabajo. Permanecemos más sentados durante más horas sin cambiar de posición, y por lo tanto pues es necesario hacer más actividad física. Esos estándares que existían antes pues estaban basados en unas actividades que eran más dinámicas, más operativas, pero en este mundo digital se está dando esa transformación. La duración del esfuerzo, por cuánto tiempo permanecemos en esa posición, por cuánto tiempo tenemos que hacer esos movimientos repetitivos, por cuánto tiempo permanecemos de pie, por cuánto tiempo se utiliza esa herramienta que vibra, por cuánto tiempo se está expuesto a esa déficit de iluminación o a esa herramienta que vibra, porque la exposición a vibración brazo-mano pues está asociado al uso de herramientas que vibran. Entonces, pues aquí nos da otros elementos que es importante analizar cuando vamos a evaluar esas condiciones de trabajo y vamos a establecer esas medidas preventivas. Bueno, acá yo tomo este modelo, pues es desarrollado por el Instituto Preven de Prevención de Bélgica, y aquí lo he enmarcado en un ejemplo particular que es en el sector salud, pero no quiere decir que no sea aplicable a todas las ocupaciones. Por supuesto, todos tenemos unas tareas que tienen unas características en torno a estos aspectos que he enunciado, pero también frente a otras condiciones de trabajo que ya había referenciado en la anterior diapositiva, como los factores psicosociales, la organización del trabajo o los aspectos ambientales. Entonces tenemos esa tarea
Aquí, por supuesto, pues vamos a ver un paciente que tiene un nivel de funcionalidad que necesita mayor o menor apoyo y que eso va a ser determinante en torno a las exigencias que tiene para ese profesional de salud. Si la persona requiere mayor ayuda, como sucede en el paciente que está en cuidados intensivos, que hay que movilizarlo, que hay que proveerle mayor asistencia en la prestación de ese servicio, pues va a ser más exigente para ese profesional de salud. Pero también si nos vamos a una oficina, por supuesto, en el desarrollo de esa tarea, si no se dispone, por ejemplo, de ese paquete informático que le facilita poder desarrollar con mayor eficiencia su trabajo, pues eso va a ser un determinante, ya sea en términos de un generador de estrés o tensión para poder cumplir con la meta, como también podría ser en una actividad operativa donde el tipo de tecnología, el mantenimiento que se le provee a esa tecnología le puede facilitar a ese operario poder cumplir con su trabajo. O como me encontraba yo en muchas condiciones en las cuales el trabajador tenía que amarrarlo con alambres, hacer algunos ajustes de manera hechiza para poder cumplir con su trabajo. Eso va a incidir en la calidad, pero también en que él pueda cumplir con esa meta de producción que le ha sido asignada. Entonces, nótese cómo a partir de un ejemplo podemos ver rápidamente todos esos aspectos que van a incidir en el desarrollo de estas enfermedades. Voy a pasarme particularmente al caso de los factores psicosociales porque pues es lo que menos consideran las empresas. Normalmente se manejan de manera aislada el abordaje de los factores psicosociales. Por un lado está el programa de vigilancia epidemiológica para desórdenes musculoesqueléticos y por otro lado está el psicosocial, que para factores psicosociales. Entonces, pues eso no permite que se vea integralmente al ser humano y se gestione de tal manera que se impacte favorablemente. Yo siempre hago alusión a que si tenemos una visión coja, pues asimismo el diagnóstico va a ser incompleto y la propuesta de soluciones pues será semejante, incompleta, porque no estoy viendo todos los factores que están siendo determinantes para el desarrollo de esa sintomatología o el desarrollo de esos desórdenes musculoesqueléticos. Este modelo es del organismo científico de salud y seguridad de Holanda. Es una publicación de 2021-22. No estoy segura, creo que es de 2021. En esta publicación se resalta como aspectos importantes que los factores psicosociales pueden ser determinantes directamente de los desórdenes musculoesqueléticos a partir de los síntomas que se producen. Esos síntomas hacen alusión a esas respuestas fisiológicas, físicas y conductuales cuando estamos estresados. Hay incremento, por ejemplo, del cortisol, de la adrenalina, que son determinantes en torno a que se incremente el tono muscular, que se incremente la inflamación de los tejidos y por lo tanto, pues esa recuperación cuando una persona tiene microlesiones, pues va a ser más lenta o se incrementa el tono muscular y además tiene una actividad que es exigente en términos de repetitividad, como un operario que está todo el tiempo allí ensamblando, que tiene que ir rápido o que está empacando, o igualmente puede ser en una oficina que es necesario introducir datos de una manera rápida. Entonces, pues eso va a ser una mayor exigencia para esos segmentos que están involucrados en el desarrollo de esa actividad. O puede ser indirecta, es decir, que no necesariamente pasamos de esos síntomas directamente a potencializar el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos, sino que puede ser que esos factores psicosociales sean determinantes de unos factores físicos, como por ejemplo la carga de trabajo
puede ser determinante a que haya mayor repetitividad, o la carga de trabajo puede ser un determinante para que se permanezca por mayor tiempo sentado, como ocurre en el teletrabajo o en el trabajo en casa o en el trabajo remoto, si no se considera una política organizacional en torno a la desconexión laboral. Entonces, nótese que se puede pasar directamente al desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos a partir de esos síntomas o esas respuestas fisiológicas, o puede ser determinante para esos factores físicos. Entonces tendríamos acá, en resumen, unas exigencias de las tareas que nos pueden generar unos síntomas de estrés y que esa da lugar a unas respuestas fisiológicas, físicas y conductual. Vale la pena resaltar que esa respuesta conductual también puede ser a partir de los síntomas musculoesqueléticos que se tengan, y entonces es como un círculo vicioso donde también la persona que ya presenta un desorden musculoesquelético pues le genera unos efectos a nivel emocional, a nivel psíquico, que también son determinantes para potencializar los niveles de estrés, y asimismo pues hay mayor liberación de cortisol, hay mayor liberación de sustancias que igualmente van a ser agravantes para esa sintomatología musculoesquelética. Bueno, vamos a pasar a las claves de éxito para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces tenemos el primero, compromiso de la dirección y participación activa. Estoy partiendo de la publicación, una revisión sistemática que hizo la OCHA en mayo de este año, donde se demuestra que estos son los factores que cobrarían mayor importancia. Pues si no hay una participación, si no se evidencia como importante que se desarrolle una gestión preventiva de los desórdenes musculoesqueléticos desde la dirección, por supuesto de ahí para abajo todos tienen esa misma cultura, y si no hay adherencia a esa gestión preventiva, por supuesto no hay resultados que sean favorables o que cambien ese panorama que tenemos frente a la problemática de desorden musculoesquelético. Tiempo y recursos adecuados. Prevenir desórdenes musculoesqueléticos no es algo temporal. Prevenir desórdenes musculoesqueléticos tiene que tener una consistencia, una durabilidad, un programa. Hablar de un programa tiene que ser consistente. Sí, necesitamos unas acciones a corto término, otras a mediano plazo y otro a largo plazo, dependiendo también de la disponibilidad de esos recursos, pero una gestión preventiva debe ser durable. Formación, formación en desórdenes musculoesqueléticos, formación en ergonomía. Se reconoce en el caso de esta problemática de desórdenes musculoesquelético, pues toda la importancia y el aporte que se requiere desde la ergonomía para gestar, para intervenir. Bueno, esto va a depender también de las situaciones y de las condiciones. Hay situaciones que podemos aplicar unas soluciones estándar. Hay otras situaciones que requieren unas intervenciones específicas, especializadas, para poder establecer unos controles de gran impacto, que necesitan no solamente que sean desde el punto de vista de diseño, sino que necesita también potencializar la gestión organizacional, abordar los factores psicosociales. No quiere decir que la ergonomía es la única que participa. Por supuesto, se reconoce este enfoque interdisciplinario, la necesidad de un abordaje desde diversas perspectivas para poder tener un impacto. Que exista formación en cómo evaluar, metodologías de evaluación. Bueno, en la siguiente sesión trataré de hablar de esas metodologías acorde a las últimas publicaciones que se reconocen que son las de mayor impacto. En prevención, en medidas preventivas, por supuesto, si los trabajadores conocen sobre medidas, mecanismos de control, pueden aportar más. Se reconoce, así como estaba en esa frase al comienzo de este taller, que uno de los pilares
para que exista éxito es la participación de los trabajadores. Y por eso el énfasis en estos métodos participativos, pero necesitamos formar en metodologías participativas, cómo llevar a cabo la participación. No el hecho de que estemos vinculando a los trabajadores necesariamente determina que vayamos a tener éxito, porque si no se da ese proceso participativo con unas metodologías claras en las cuales todos puedan identificar el rol que tienen, el papel que juegan, la metodología, cómo se maneja, pues nada se saca con decir que hay unos trabajadores allí. Igualmente está en qué momento se involucra. Y por eso en este cuarto aspecto se hace énfasis en trabajadores activamente involucrados en todas las etapas, no solamente al comienzo, esto pues también para todos los profesionales que apoyan en las organizaciones esta gestión preventiva, la importancia de involucrar a los trabajadores en el diagnóstico, en validar esa propuesta de controles, en la implementación, en poder afinar esos controles que han sido establecidos e implementados a partir de hacer un seguimiento y de establecer si finalmente se tuvo el impacto que se esperaba. Una comunicación efectiva donde haya confianza de lado y lado, confianza de mandos medios, confianza de directivos y confianza de los trabajadores. Gestión continua de los desórdenes musculoesqueléticos, hacía énfasis en que puede haber unas acciones a corto, otras a mediano y otras a largo plazo, y involucrar a expertos cuando sea necesario. Aquí para terminar, unos consejos para las pequeñas empresas, también es de esa publicación de este año de la OCHA, escuchar a los trabajadores, organizar reuniones para identificar problemas y generar soluciones, identificar las sugerencias más importantes. Los trabajadores tienen esas pistas, hay que creer, hay que confiar en esos aportes, en ellos encontramos un potencial importante para generar esas gestiones exitosas. Asignar responsabilidades para la implementación, todos participando, probar y afinar las soluciones, incorporar cambios, y si es importante tener en la mira la introducción de otros modelos y métodos de tecnología para poder impactar. Hay procesos que definitivamente no logramos prevenir los desórdenes musculoesqueléticos si no introducimos tecnología. Eso hay que reconocerlo, buscar asesoramiento, mantener informados e involucrados a los trabajadores. Bueno, vámonos para nuestra segunda evaluación, Wilmer. Doctora Nora, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta de nuestro sondeo final. Recuerden, son las mismas 3 preguntas que realizamos al inicio de nuestro evento. La primera pregunta nos dice, ¿los síntomas del estrés provocan respuestas fisiológicas que pueden originar desórdenes musculoesqueléticos? Esta afirmación es A, verdadera, o B, falsa. Vamos a darle 15 segundos para que todos nuestros participantes puedan responder nuestra primera pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes, son rotundos, doctora. A, verdadero, un 100% de respuesta. B, falso, un 0%. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo nos fue? Bueno, logramos adherir ese 1% que estaba allí, que no tenía claro. Por supuesto, todos tienen la razón. Y es muy alentador conocer desde el comienzo que existe claridad y que ya tienen esa visión de que es necesario abordar integralmente si queremos tener unas experiencias exitosas en torno a la prevención de esta problemática. Claro que sí, doctora. Te pusieron muchísimo cuidado, muchísima atención. Ya tenemos un 100% verdadero, eso está muy bien. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta que dice,
Algunos accidentes de trabajo pueden originar desórdenes musculoesqueléticos. A, verdadero, B, falso. Vamos a darle 15 segundos a todos nuestros participantes para que nos den sus respuestas de la segunda pregunta del sondeo final. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A, verdadero, un 98%, B, falso, un 2%. Doctora, ¿qué tal nos fue en nuestra segunda pregunta? Bueno, con relación a nuestra segunda pregunta, no hubo cambio. Bueno, vamos a adherir a esos 2% que desde un comienzo no lo tiene claro. Voy a empezar por decir algo que no comenté al comienzo, y es que hay países que incluso en sus estadísticas, cuando hablan de desorden musculoesquelético, incluyen a los accidentes de trabajo que comprometen tejidos blandos, es decir, músculos, tendones, ligamentos, como es Estados Unidos y como es las estadísticas de Europa. De hecho, es la invitación también a tener cuidado cuando se comparan las estadísticas de nuestro país con las estadísticas de esos que he enunciado, porque pues esos son lesiones también, de hecho, solo que no son desórdenes musculoesqueléticos asociados con, digamos que como enfermedad laboral, pero sí como accidente de trabajo, de un lado. Y pues vuelvo a resaltar, en el caso de la manipulación de cargas, puede que dé lugar a una tensión, a un desgarro muscular, como puede ser una hernia, puede ser inicialmente, pues aparece como accidente de trabajo. Se presentó el accidente, la persona tuvo un desgarro o tuvo un mal movimiento, como aparece muchas veces en el reporte, y resulta que una vez que se hace posterior a la recuperación, a la rehabilitación por ese accidente de trabajo, se convierte en una enfermedad laboral. No quiere decir que sean todas las personas, que todos los que tengan ese desgarro van a tener posteriormente una enfermedad laboral, pero puede ocurrir que a partir de un accidente de trabajo posterior, por ejemplo, podría ser que esa persona moviliza, bueno, aquí un ejemplo, un trabajador estaba haciendo mantenimiento en una bodega, y hubo un movimiento, esto fue un barco, y hubo un movimiento brusco del mar, y esa persona tuvo una fractura de columna, inicialmente una fractura de cola de caballo, se llama la parte baja. Esa persona, pues posteriormente, pues es un caso muy grave, porque tiene implicaciones en sensibilidad, movilidad de miembros inferiores, control de esfínter, o sea, muchas cosas, muchas complicaciones. Ese fue un caso real en el cual yo tuve que hacer la investigación, todo el proceso, y pues es un caso que nos muestra cómo un accidente de trabajo puede convertirse posteriormente en una enfermedad laboral. Bueno, vámonos con la tercera, Wilmer. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La tercera pregunta nos dice, ¿la iluminación y las bajas temperaturas son condiciones ambientales que pueden ocasionar desórdenes musculoesqueléticos? Eso es A, verdadero, o B, falso. Daremos 15 segundos para que todos ustedes, nuestros participantes, puedan responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestro sondeo. Vamos a leer entonces las respuestas de la tercera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, verdadero, un 92%, B, falso, un 8%, doctora Nora. Bueno, tuvimos un incremento. Pasamos de un 75 a un 92%, lo cual pues me agrada mucho que hayan podido comprender a ese 8%, pues resalto nuevamente como si hay déficit de iluminación, pueden haber compensaciones posturales, o puede ser que haya un déficit de iluminación, no sabe dónde ubicar bien los pies, cómo, digamos, equilibrar bien el cuerpo para desarrollar su actividad, y puede ser un determinante.
tanto para un accidente, pues en ese caso es un accidente que posteriormente puede convertirse en un determinante para una sintomatología musculoesquelética. En el caso de las bajas temperaturas, les decía, cuando hay mucho frío, los tejidos, como los músculos, están más tensos, y se incrementa el tono muscular, entonces pues hay mayores exigencias y si la actividad debe desarrollarse a bajas temperaturas también hay riesgo en torno a la circulación. La sangre lleva los nutrientes para los tejidos y cuando no llegan los nutrientes a los tejidos pues puede haber muerte de esos tejidos. Una de las enfermedades más representativas es el síndrome de Raynaud en el caso de exposición a bajas temperaturas. Entonces, por supuesto, estos factores son determinantes. Muchísimas gracias, doctora Nora, por la retroalimentación. Tenemos por acá una preguntita del señor Antonio que nos dice, doctora, ¿cómo manejar los calambres en el trabajo? Bueno, los calambres pueden ser yo empezaría por poder conocer un poquito más qué hace la persona, ¿no? Pues para poder decir a qué se debe. Pero en general los calambres pueden estar asociados con posturas estáticas, digamos que uno con el movimiento hace que se acelere la circulación de esos que ya son productos de desecho cuando tenemos una contracción muscular, el ácido láctico. Entonces, pues puede ser un determinante porque se permanece muchísimo tiempo en la misma posición o se obstruye la circulación, el hormigueo, por ejemplo, que sucede cuando las piernas se cruzan todo el tiempo. Entonces, pues habría que mirar de qué se trata, qué tipo de tarea es la que se desarrolla. No podría generalizar, pero doy una respuesta de lo que podría ser determinante para los calambres. Puede ser también déficit de hidratación, o sea, son muchas cosas las que pueden allí estar asociadas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos entonces el día de hoy. En serio, esperamos verte muy prontamente en otro espacio académico. Bueno, yo quiero aquí rápidamente recomendarles en torno a la bibliografía. Allí encuentran lo de la OCHA y los dos congresos más importantes a nivel mundial de prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Si bien este de Túnez dice 2020, pues no pudo hacerse por la pandemia, será este año, y Premus será en India. Es el congreso a nivel internacional del organismo más importante de salud y seguridad. Entonces, quienes puedan acceder a las memorias, allí hay un contenido muy rico. Aún no han sido estos eventos, pero será muy importante y seguramente habrá información relevante para poder avanzar en la gestión preventiva. Ha sido un placer acompañarlos y cordialmente invitados a los próximos talleres. Muchísimas gracias, doctora Nora. Igualmente, muchísimas gracias a ti por tu intervención. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, como nos decía la doctora Nora, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados en nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Recuerden que este evento es certificado para todos nuestros afiliados. Se generará el certificado de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Pueden acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. De igual forma, agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.